Padre Santo, bueno, misericordioso Dios, estamos en tus manos, Señor amado, buscando tu rostro, sabiendo, Señor mío, aleluya, que tú eres, Padre eterno, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que tú eres la fuente de todo don, aleluya, y que tú nos das, Señor amado, el deseo de buscar de tu rostro. Señor, en esta noche suplicamos, Señor amado, aquí, Señor, unido con mi hermano, Padre eterno, para que tú te glorifiques, Señor amado, aleluya, en todos aquellos hermanos que han de entrar en esta noche, Señor. Sabemos, Padre eterno, que los tiempos son difíciles, Señor, que hay muchas dificultades, Padre, pero que podemos, Señor, aleluya, tener el tiempo para buscar de ti, Padre. Glorifícate en lo que hemos de hacer, Señor, y permite que ante todo, Padre, podamos darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Pon las palabras, Señor, en nuestros corazones para que podamos, Padre eterno, discernir, Padre eterno, aleluya, lo que tú quieres para nuestras vidas. Danos, Señor amado, la iluminación, Padre eterno, de tu palabra, Señor amado, para que podamos darle, Padre eterno, aleluya, el entendimiento correcto, Padre eterno, y la interpretación correcta, Padre amado, aleluya, y así nuestras vidas sean edificadas, Padre. Glorifícate, Padre eterno, te lo imploro, te lo imploramos, Señor amado, en el santo nombre de Cristo Jesús, a quien damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Lilian. Bienvenida a esta casa de oración. Amén. En esta noche vamos a seguir hablando acerca de dónde es que vino la esposa o la mujer de Caín. Estábamos hablando la semana pasada de que habían varias teorías que el mundo ha difundido, más que todo últimamente, acerca de esa idea, y específicamente porque no han escudriñado a profundidad lo que la palabra dice, sino que se dejan ir nada más por una pequeña porción, por un pasaje, por un versículo, y por ese versículo comienzan a hacer sus propias ideas, y cuando vienen a ver, hacen su propia teoría, su propia teología, su propia doctrina, y ahí es donde se encuentra el problema grande. Dios bendiga a mi hermana María. Y sabemos de Dios que le bendiga más. Amén, amén. Hemos hablado acerca de quién era o quién dicen ellos que es Lilith, a la que se le domina ahora la diosa de los vampiros o la reina de los vampiros. Es una confusión tremenda. Ya dijimos que ellos creen de que fue creada junto con Adán al principio, malinterpretando el versículo de Génesis 1. Génesis 1, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. En el cual ellos dicen en el 1. Amén. Sí. Amén. Ellos dicen de que el Señor creó al hombre en el séptimo día. Perdón, en el sexto día, y que lo creó al último. Entonces estuvimos hablando acerca de quién era Lilith, y trajimos algunas ideas y trajimos algunos puntos. Dios bendiga a mi hermana Alba, mi hermana Pura, Dios les bendiga. Y nos ponemos a pensar, a escudriñar un poco qué es lo que verdaderamente la palabra estaba hablando. Entonces trajimos de que hay dos versiones diferentes acerca de la creación. Hay una versión en el capítulo 1 y hay otra versión en el capítulo 2. En el capítulo 1 habla de que el Señor creó con la palabra, hizo todo, y que al final dijo, después de haber hecho las vegetación, los árboles y todo, y había hecho ya los animales y había hecho las aves, al final dice, hagamos al hombre, y que lo hizo a su imagen y semejanza. Trayendo un recordatorio, nos recordamos que dicen estas personas de que el Señor hizo a Adán y a Lilith al mismo tiempo, de la misma materia, solo que con Lilith usó un
poco de materia baja o como diríamos con basura, algo así, que por eso Lili salió, tenía ese orgullo, esa cosa dentro de ella que no podía ser dominada por por Adán, y quería tener las mismas cualidades y ser lo mismo que Adán, mientras que Adán quería que estuviera sujeta a él. Hablamos acerca de que ella se fue y de que se convirtió en un demonio y que tuvo relaciones con un demonio de rango mayor y que eso la hizo a ella una demonia y que tuvo hijos que se llaman los Lilibet y que el Señor la mandó a traer. Esto no lo dije, la mandó a traer con 3 ángeles. Los ángeles trataron de convencerla, pero ella no quiso regresar. Bienvenido todos los que están conectándose, Dios les bendiga. Ella no quiso regresar y por eso el Señor la condenó y le dijo de que debido a que ella no quería oír la voz de Dios, que entonces él iba a matar a 100 de sus hijos todos los días, ¿okay? De los lilies. Entonces, salió de que el Señor cuando vio que Adán le reclamó nuevamente y le dijo que no se sentía bien, entonces vino el Señor y hizo otra mujer nada más. Y esta la hizo enfrente de Adán, pero Adán vio cuando el Señor la formaba, los huesos, los tejidos, la víscera y todo lo que el Señor le hizo. Y eso hizo que Adán no la pudiera recibir porque le daba asco el acercarse a ella porque se recordaba cómo era por dentro. Entonces, por eso es que dicen ellos de que el Señor puso a dormir a Adán y en el sueño es que le quitó la costilla y formó a Eva y cuando él despertó, entonces le trajo a Eva, a la mujer y es por eso que él dice, este es hueso de mi hueso y sangre de mi sangre. Sí, llegamos a este punto. Ahora, nos quedamos en el punto de ver, hermana María, ¿cuál es el punto en que nos quedamos? Bueno, usted me va a disculpar, pastor, pero yo no me acuerdo. ¡Ay, santo! Yo tengo que ser honesta porque yo estaba haciendo algo, incluso yo hasta le iba a preguntar que dónde yo puedo conseguir esa grabadora porque me interesa saber bien escudriñarlo con los muchachos. Eso está en YouTube todos los días. El día siguiente yo pongo todo esto en YouTube y les mando el link a través de aquí mismo del chat de la iglesia y a través del chat de las clases. Sí, Todas porque las clases están en YouTube. Sí, porque la verdad me interesa escudriñar bien eso detalladamente y como no le pude prestar mucha atención a algunos puntos, me perdí. Amén, amén. Por eso no le puedo contestar. Amén. Nos quedamos en el punto de que en el libro de Génesis, capítulo 1, dice de que el Señor hizo primero los animales y después a Adán, pero que en el capítulo 2 dice que el Señor hizo primero a Adán y después a los animales. Entonces, ¿cuál es entonces? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que nosotros podemos aceptar ahí? ¿Será así o será de otra forma? Y junto con esto, dígame, hermana María. Ya me acordé. Amén. Bueno, quedamos también que eso era como un plano, si no me equivoco, que eran como un plano que era que se estaba haciendo, que en realidad no fue que si lo hizo una vez era que estaba diciendo más o menos que era lo que iba a hacer en el 1 y en el 2 lo concluyó. Amén. Esa fue la idea que trajimos al final, de que era un plano que el Señor estaba creando cuando estaban los 3 allá en el cielo. Y entonces vinieron y hicieron el plan de qué es lo que iban a hacer. Y en el 2 está hablando acerca de cuando él puso manos en el trabajo que él había planificado. Otro de los puntos aquí que hay que averiguar es, para hacerlo esto más interesante, es si Dios hizo a los animales, según el capítulo 1, los hizo con su voz. O sea, al declarar la palabra, aparecieron los animales. Sin embargo, en el capítulo 2, en el versículo
7 en adelante, dice, en el 15 en adelante dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. O sea, nos está diciendo de que en el 2 está diciendo que el Señor agarró de la tierra, de la misma tierra, con la misma que formó Adán, formó también los animales. Entonces, quedamos en el mismo punto. ¿Quién fue primero? ¿Adán o los animales? ¿Y de qué fueron hechos los animales? ¿Con la palabra o fue hechos de tierra? Este es el punto en que nos hemos quedado para averiguar qué es lo que pasó. Dios bendiga a cada uno que está entrando. Mi hermano Efraín, hoy no te me escapas, ya te vi. Dios te bendiga. Amén. Entonces, como nosotros no solamente tenemos que hablar y decir lo que nosotros creemos, porque en el estudio inductivo hemos aprendido que nosotros no vamos a hablar lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nos parece, sino que lo que la Biblia dice. Entonces, si hay un plano primero y si hay una creación después, la Biblia tiene que dejarnos saber acerca de ello. Tenemos que encontrar en algún lugar de la Biblia que diga de que Dios planificó algo y que después lo hizo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Entonces, vamos a comenzar esta clase y vamos a pedirle a nuestra hermana, hermana Saraí, Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén, amén. Hermanita, si pudiera leerme Proverbios 8 del 24 al 30. Proverbios 8. 24 al 30. 24 al 30. Dice la palabra en el nombre del Señor. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Hasta el 28. Hasta el 30, mi hermana. Al 30. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Amén. Wow. ¿Se da cuenta ahí una cosita? De que aquí está hablando la sabiduría. Cuando usted lee el capítulo completo de Proverbios, de este Proverbio 8, habla de la sabiduría y que ella fue engendrada antes que nadie. ¿Ok? Dios tomó la sabiduría. Con él estaba antes que todo comenzase a ser creado. Y ella es la que le ayudaba a él para ordenarlo todo. Porque recordémonos que nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, dice que trazaba aquí, trazaba allá, hacía plano, hacía dibujo de todo lo que iba a hacer. ¿Se da cuenta? Entonces nos viene a la idea, mi hermano Efraín se da cuenta de que sí, que era un plano lo que Dios había creado al principio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna aportación que quiera alguien dar antes de seguir?
Amén. Está completamente Sigue para adelante, hermano. Para adelante. Amén. Para adelante. Amén. Lo interesante del asunto es que nosotros no podemos tomar un versículo o un episodio para poder reafirmar algo que la Biblia dice. Por ejemplo, en el libro de Corintios habla acerca de que las mujeres tienen que callar en la congregación. Un solo versículo en toda la Biblia, y por ese versículo se ha hecho una doctrina en la cual las mujeres, supuestamente ellas no están supuestas a tener ni cargo, ni voz, ni voto en las congregaciones cristianas, por un versículo, lo cual está en contra de todo lo que la Biblia en general quiere dejar saber. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros no podemos tomar un solo evento para decir, wow, es cierto lo que está diciendo el hermano. No, tenemos que buscar más dentro de la Biblia a ver si hay otros pasajes que le den firmeza a lo que nosotros estamos hablando. Y voy a pedir a mi hermano Efraín que lea en Job, el libro de Job, el capítulo 38. Del 4 al 11. Job 38, 4 al 11. Bendito sea el Dice nombre la de palabra, el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. 38, 4 al 11. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo tus olas. Amén. Hasta ahí. ¿Qué dice, varón? ¿Qué dice de ese pasaje? Hermano, pues es mucho para poder decir, porque le está dándole a entender al hombre quién es Dios. Con Amén. tantas cosas, mayormente es lo que Dios hizo antes que el hombre, me imagino yo. Ajá. Ok. Si, Mire si este Dios, punto. Ajá. si Dios no da testimonio de él mismo, ¿cómo el hombre iba a entender las grandezas? Amén. Él se lo tuvo que revelar. Eso creo. Amén. Hasta ahí. Amén. Pero yendo en el camino donde vamos, buscando esta verdad, mire qué interesante que ahí le está hablando el Señor a Job acerca de construir, de hacer, de fundar, de formar. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de quién hizo las medidas de la tierra. ¿En qué está fundado? ¿Qué usó él para el fundamento, para que la tierra se permaneciera? ¿Se da cuenta? Es un acto de construcción. Entonces nos damos cuenta que el Señor no solo dijo la palabra y apareció la tierra, sino que él usó sus manos para formarla, para darle todo. Y aparte de eso, nos está hablando también de las leyes naturales que él puso sobre su creación. Porque por una ley natural es que el mar no se sale
de su lugar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, hasta aquí vas a llegar. Hasta aquí van a llegar tus horas. No vas a pasar de aquí. ¿Ok? Entonces nos estamos dando cuenta que no solo es constructor, sino que legislador. Él está formando todo en una forma en la que tiene que haber una comunión entre todo lo que él forma. ¿Se da cuenta? Entonces, pero ¿será suficiente estos dos versículos para saber que el Señor creó las cosas con sus manos, que no solamente fue con su palabra? Veamos lo que dice el Salmo 139, 16. Vamos a ver. Hermana Lilian Mejía, Dios le bendiga. Salmo 139, 16. Amén. Vamos a ver entonces mi hermana Juana. Dios te bendiga, hermana Juana. Amén. Amén. Salmo 139, 16. 139, 16. La palabra de Dios Todopoderoso se lee en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. 139, 16. Amén. Ok. Dice, oh, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! El Señor escribió en un libro todo lo que él estaba pensando hacer y lo hizo tal y como él quiso. Óigame, este versículo nos deja afirmar más esto de que el capítulo 1, maravilloso. Ajá. Aleluya. De que Dios no hace las cosas a la loca, ni solo porque no, sino que él lo hace con una maestría. ¿Se da cuenta? Él lo hace, lo forma todo, pero no solamente porque sí lo va a formar, sino que él tuvo ¿cómo podría decir? Tuvo el momento de poder decidir cómo iba a hacer todas las cosas y lo escribió en un libro. Escribió en un libro y nosotros encontramos acerca del libro de la creación en varios pasajes, pero hoy no es para eso, sino que para, vamos a ir adelantando porque estamos hablando acerca de la mujer de Caín. ¿Ok? Entonces, dice que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, o sea que ahí escribió todo, él ha escrito todo en ese libro, lo que es la creación completa. Y esto lo digo yo, ok, esto no lo vemos en la Biblia, esto es mi pensar. Aquí sí yo pongo mi pensamiento. Yo creo que esto lo escribió antes de la creación angelical, antes de la creación de los cielos. Él escribió todo esto para que se llevase a cabo tal y como él quería. Se da cuenta qué hermoso es y cuán interesante es cuando nosotros comenzamos a buscar verdaderamente y ver qué es lo que el Señor nos quiere dejar entender dentro de la palabra. Entonces quiere decir que cuando allá en el versículo 26 de Génesis 1, habla acerca de Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no creó en ese instante al hombre, sino que él lo hizo, ¿cuál es la palabra? Lo planificó, cómo lo iba a hacer. Y en el capítulo 2 encontramos que dice que lo hizo y que él sopló aliento de vida en sus narices y el hombre vino a ser un alma viviente. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir averiguando poquito a poquito. ¿Y por qué es importante esto? Para saber si Caín, de dónde encontró la mujer. Bueno, aquí viene uno de los puntos interesantes. Vámonos para Génesis 2, del 4 al 6. Dios bendiga a mi hermana Sandra. Amén. Voy a pedirle a mi hermana Rosa. Dios le bendiga, sierva.
Si está en casita, ¿podría leerme Génesis 2, del 4 al 6? Amén. Amén. 2 del 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Amén. Hermana Rosa, ¿qué entiende usted cuando yo le digo la palabra antes? Como que, sí, aquí donde dice, fueron creados. Antes quiere decir tiempo pasado. Tiempo pasado, pero hay algo más. Porque está hablando y dice antes que naciese. Y dice antes que fuese. ¿Qué quiere decir eso? Antes ya- que fuera real. Perdón, uno a la vez. Para mí que antes de que fueran visibles, Ajá. los pensó. Ok, Y no vamos a estaban ver eso hechas. de los pensó. Aquí hay algo más O lo todavía. previó. Porque mire, vamos a leer la última parte. Dice, ¿por qué? Ahí está el antes y después viene el por qué. Cuando dice antes y después viene un por qué, es porque quiere decir de que antes de que algo sucediese, había algo. Sucedía algo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le digo, el pollo va a nacer antes, ¿cómo lo podría poner? Antes de tiempo, porque la gallina se echó sobre ellos antes del tiempo. O sea, hubo algo de que iba a suceder algo, pero que antes había algo diferente. Lo que quiero traer a punto es esto. Dice, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra. O sea que antes de que Jehová Dios hiciera llover, antes de que Jehová Dios hiciera llover sobre la tierra, no había todavía plantas. No había todavía hierbas. ¿Ok? Pero que después que Dios hizo llover sobre la tierra, entonces vinieron las plantas, vino la hierba. ¿Me entiende o no me entiende? Si hay alguna confusión, déjeme saber ahora mismo antes de seguir. Yo no entiendo. ¿Perdón? Por, Yo no Dios le entendí. bendiga. Estoy perdida. Pastor, le habla Dios bendiga, Pura mi hermana Rodríguez. Pura. Creo que es lo que sí pienso, que estaba ya la sabiduría y Dios planificó para Amén, entonces amén. hacerse realidad todo Amén. visible. Es lo que dijo ahí en el proverbio, porque yo estaba antes de que esto sucediera. Yo estaba antes que él hiciera esto. Yo estaba antes que él comenzara a hacer figuras. ¿Ve? Entonces, ese antes significa que había algo primero y después sucedió algo. Entonces, lo que estamos tratando de ver aquí dice de que no había hecho el Señor llover todavía sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. ¿Por qué? Porque subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, antes que el Señor hiciese al hombre, antes que el Señor trajese la hierba, antes que el Señor trajese las plantas, lo que hacía en la tierra era un vapor que subía de la tierra, pero que después, que es el contrario del antes, después que el Señor hizo llover, después que el Señor hizo al hombre,
entonces desapareció esa neblina, ese vapor que subía, entonces vino la creación tal y como nosotros la conocemos ahora. ¿Me agarra ahora el punto, mi hermana María? Sí, voy ahí. Bye, ok. ¿Alguien más que me pueda dar una idea mejor? Hermana Irene, Dios le bendiga. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén. Tengo una pequeña confusión ahí porque dicen que después de la historia de Noé fue que antes de eso el vapor subía de la tierra y luego fue que comenzó a llover. Ajá. Esa es En la esta idea. historia del arca, de Noé y el arca, ahí fue cuando comenzó a llover por primera vez. Según la palabra de Dios, dice que ahí fue cuando comenzó a llover por primera vez. Ahora, vamos a ver si es cierto que la palabra de Dios dice eso. Porque si dice que no había llovido y que por eso subía un vapor, ¿qué sucede cuando comienza a llover entonces? Que el vapor Cuando desaparece. comienza a llover también sube un vapor. No, porque no dice que subía, porque dice que antes de que esto sucedía, lo que había era un vapor. O sea Sí, que un vapor que después, subió de la tierra y regaba toda la tierra. ajá, pero Y fue después que después que sucedió llovió. esto, después que sucedió que el Señor hizo llover, que el Señor sacó la planta, las hierbas y que hizo al hombre, quiere decir que entonces que el vapor desapareció, porque entonces sí ya llovía. El Señor hizo llover cuando hizo al hombre, cuando hizo las Pero la hierbas. creación del hombre está antes que Noé, no entiendo eso. Eso sí, el hombre fue creado, o sea, Adán fue creado antes de Noé. Pero en todo ese Claro. lapso de tiempo que hubo entre Adán y Noé, no subía un vapor de la tierra, sino que ya había lluvia. ¿Por qué? Porque Había dice lluvia. la palabra que el Señor, aquí lo dice, vamos a leerlo nuevamente, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. ¿Ok? Parafraseando, agarrando ese versículo, vamos a agarrar ahora hasta el número 6 que dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, lo que subía de la tierra era un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. O sea que antes que hubiese planta del campo, el Señor había hecho que de la tierra subiera un vapor. Y cuando ya estaba entonces las hierbas que el Señor creó, ya no necesitaba el vapor. ¿Qué necesitaba ahora? La lluvia. Por eso dice, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra. Por eso había un vapor que subía, porque Dios no había todavía hecho llover. Diga mi hermano Edgardo, Dios le bendiga, varón. Amén, Dios le bendiga, pastor. Amén. Ciertamente que Proverbios 3:19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con la inteligencia. Amén. Leyendo este pasaje en Génesis 2:6, aparentemente lo que yo puedo observar es que el polvo no se puede formar con el rocío que formaba, sino que tuvo que haber llovido en orden para formar al hombre, porque en el capítulo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, pero para que haya sido polvo, o sea, literalmente, no el vapor no puede hacer el polvo, sino la lluvia. Amén. Amén. Exacto, porque si el vapor, usted ve, porque dice el vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. No había en sí verdaderamente el polvo, vamos a ponerlo así. Dígame, hermano Efraín. Una cosa que para mí, ya ves como el Señor es sabio, el Señor es todo y lo sabe todo. Si hubiese creado primero las plantas antes de que hubiese llovido, no es que las plantas se hubiese secado, porque ¿cómo se iban a alimentar las plantas?
Amén. Se secan, se mueren, me imagino. Aunque en ese punto hay un pequeño problema, porque si el vapor subía de la faz del agua, ese mismo vapor las hubiera sostenido. ¿Se da cuenta? Bueno, Así pero que está bien el punto, pero tiene su pequeño que hay un que detalle, analizarlo allí, sí o sí sí, un no. detalle que analizar. Ajá. Porque sí, Sí. las plantas pueden ser sostenidas por vapor. Es más, en este tiempo se está hablando de lo que se llama la hidroagricultura, que es simplemente eso, hacer crecer plantas con vapor. Y nacen bien y crecen bien y dan buenos frutos. ¿Ve? Pero el Amén. punto es más fuerte, tiene más peso el punto que trajo mi hermano Edgardo de que de dónde saldría el polvo si todo estuviese mojado. Porque la Biblia no dice que el Señor hizo al hombre del lodo, ni del barro. Hizo del polvo. Diga, mi hermano Edgar. Pastor, hay algo que hay que reconocer en esto, que no hace a nosotros que perdamos la secuencia, que es que todo esto no aconteció un día tras del otro, sino que cabe la probabilidad que tomó miles de años para que el Señor vaya de un paso a otro. Amén. Allí también tenemos otro problema, porque sí está la teoría de la brecha que dice de que el Señor se tomaría entre el día 1, el día 2, el día 3, en hacer todas las cosas, tardaría miles de años intermedio, pero hay un problema allí, de que si fuese así, imagínese una tierra que no tuviese hombre que la labrara. No sería un Edén, sería una jungla. Porque de acuerdo a lo que dice el pasaje 2, el Señor puso en el Edén un huerto y allí mismo mandó al hombre para que lo cuidara y lo labrara. Entonces, esa de la brecha del tiempo es bastante difícil de poder encajarla dentro de la creación. No podemos forzar tanto a la palabra en ese punto, pero tiene su punto de que hay algo ahí, sí, pero no es que haya pasado miles de años. Eso la palabra no me deja saber eso a mí. A mí me dice de que hay, ok, mi hermana pura. Amén. Dice que la creación fue hecha en 7 días. Dice la palabra que en 6 días, lo que nosotros estamos leyendo, el capítulo 1, es que en 6 días él planificó cómo iba a ser la tierra. Y es más, no fue en 6 días que la planificó, porque primero él creó los cielos y la tierra. Allí sí hubo tiempo intermedio, porque primero creó los cielos, después creó los ángeles, después de los ángeles hizo la tierra. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque el libro de Job dice que los ángeles aplaudían cuando el Señor estaba haciendo las medidas de la tierra. Entonces quiere decir que antes de la tierra ya estaban los ángeles, ya estaba la creación angelical. ¿Se da cuenta? Pero después que hace la luz, después que hace que comienza a formar, eso es planificado ya. Cuando dice que produzca, ya eso es planificado. Entonces viene y agarra eso y comienza a crearlo en el capítulo 2. Algo más que alguna otra opinión. Es bueno buscarlas. ¿Y cuándo Dios formó el agua? Porque no, la Biblia no dice cuándo Dios formó el agua. Eso lo creó, de acuerdo a lo que podemos ver dentro de la Biblia, capítulo 1, versículo 2, 3, dice de que él separó las aguas de las aguas. O sea que cuando él creó los cielos, los creó en un ambiente acuoso, parece que como que si fuese de agua, estaba todo unido. El cielo, los cielos y la tierra, porque después dice separó las aguas que están debajo y las aguas que están arriba.
O sea que estaba todo unido en agua y después separó esos dos niveles para hacer diferente, para hacer una distinción entre lo que es la tierra y el cielo. Hermana María. Sí, cuando yo le dije que estaba medio confundido ahorita, era el antes. Usted no ha tocado ese punto de que usted hizo una pregunta, que qué significa ese antes. Entonces, yo me quedé inconclusa ahí. Ok, antes, de acuerdo al libro de Strong, que es el que estudia las palabras completamente de la Biblia, Strong en el hebreo, la número 2962, se lee terem, que significa antes. Lo que significa antes en la Biblia es todavía no. Antes de eso, es una raíz que no se utiliza aparentemente más que para decir que hay interrupción o que se suspende algo. Propiamente que no ha ocurrido algo. Cuando se usa como adverbio, significa todavía no o antes. Entonces, lo que nos quiere decir la palabra antes es que algo no había sucedido todavía. Había un detener en lo que se iba a hacer, pero que cuando se hizo algo, entonces lo demás siguió en su orden de creación. ¿Ok? ¿Y qué fue lo primero que se hizo? Al hombre. Al hombre. Cuando creó al hombre de la tierra, entonces es que él hizo que creciese, que hizo el jardín del Edén y después hizo a los animales de la misma tierra. Entonces, el antes, que quiere decir, vamos a leerlo, tomando esa forma de entender la palabra antes. Dice siempre el Génesis 2, 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda parte del campo, porque todavía no había hecho llover, toda hierba del campo, porque todavía no había hecho llover, ¿ok? Ni había hombre para que labrase la tierra. O sea que como él todavía no había hecho llover, ni había hecho al hombre, entonces subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, cuando ya hubo lluvia, cuando ya hubo hombre, entonces apareció la vegetación, las plantas, y cesó el vapor que subía de la tierra. ¿Por qué? Porque entonces comenzó a llover. ¿Alguien que me quiera decir algo, por favor? Recuérdese, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en lo que estoy explicando, pero tiene que enseñármelo dentro de la Biblia. Permíteme, hermano Edgar. Hermana Rosa, dígame. O hermano Evodio, perdón. Hermano Evodio. También yo creo que, ¿verdad?, que llovía porque había ríos y los ríos se forman de la lluvia, no de un vapor. Entonces, cuando llueve es que se forman los ríos. Por eso yo cuando escucho el mensaje que dicen que llovió cuando Noé, no tiene sentido porque ya había ríos y todos los ríos se forman de la lluvia. Amén. Amén, amén. Buen punto. Gracias, varón. Eso lo pongo en mis notas. Dígame, hermano Edgar. Pastor, perdone que lo lleve un poquito rápido por el tiempo, pero después que el Señor creó al hombre, ¿tiene algún significado que lo haya puesto al oriente y no al occidente? Recuérdate que el lugar donde Israel se encuentra es en el oriente, o sea que el Señor ya tenía preparado en donde su pueblo iba a ser ubicado, su pueblo escogido. Entonces esa es la razón por la cual está a esa zona geográfica tan importante. ¿Ok? Por eso es que el Señor lo hizo. ¿Ok? ¿Algo más? Parece que estamos sacándole un poquito. Gracias, hermano Evodio. Esa la agarré bien. Dígame, hermana Irene.
Pero el rocío, ese vapor, es agua, es humedad, son gotas muy pequeñas de agua que mojan la tierra, especialmente durante la noche, la madrugada. Es Sí, agua. sí. Entonces, no es que, yo pienso que no es que llovía, sino que esto regaba, esto era humedad, la tierra estaba húmeda, las plantas estaban mojadas, porque el rocío es precisamente eso, eso es agua. Amén. Amén. Por eso es que digo de que si fuese el rocío, las plantas pueden crecer, porque está demostrado que puede crecer. Pero voy a Claro, tomar porque en es este agua, es caso, humedad. amén. Pero yo voy a tomar en este caso la palabra que trajo mi hermano Evodio. Una humedad, un rocío, no puede formar ríos. Y de acuerdo al capítulo Porque los 2, ríos fueron el Edén antes. estaba donde había un río que se dividía en 4. O sea que ya era caudal, ya no es simplemente humedad. Entonces sí, el rocío se tiene que haber detenido porque llovió. Pastor, Diga, mi hermana Rosa. y Dios no pudo haber creado un río de la nada, porque el versículo 2:10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Acuérdese que el Señor dice que a su palabra las cosas tomaron forma. Sí. Entonces puede ser que Él creó un río de la nada para regar el Edén. Hey, el Señor es todopoderoso y puede hacerlo. Sí, es cierto. Lo puede hacer. Pero cuando leemos esos versículos, nos damos cuenta de que hasta que no cesó el vapor, es que comenzó a formarse las lluvias y fue que fueron formándose los ríos. Entonces, sí es cierto, el Señor tiene Pero, el poder de hacer todo lo que Él quiera, como Él quiera. ¿Ve? hermano Pero Hernández, lo que leemos, hay un plano. Diga mi hermano Efraín. pero ahí cuando sale el río, cuando el río sale el versículo 10, ya las plantas ya estaban. Si antes dice que hasta que no lloviera, las plantas salen. Al momento de llover, también se formó ese río. Ya en el versículo 10, ya para ese tiempo las plantas ya estaban, ya se había formado el río porque ya había llovido. Ajá. Esa es la idea que nos da. Eso es lo que nos trata de enseñar. De que cuando llovió, entonces, wow, eso del río me tiene ahora, que voy a tener que amarrarlo bien porque eso está bueno. Ese río comenzó a formarse. Entonces, cuando ya había llovido, el Señor salió el polvo, como dijo mi hermano Evodio, y del polvo hizo al hombre. Y después hizo las plantas y después hizo los animales. Wow, ese antes es bien interesante. Ay, Jehová. Yo creo que nos vamos a tener que detener ahí un buen rato o seguimos, porque es importante que lo podamos agarrar todo. Dígame alguien algo más, por favor, antes de continuar, porque lo que viene también es un poquito pesado para leerlo. Bueno, pastor, aquí dice en el 5, no sé cuál da, en el 5, ok, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Sí. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra, toda la faz de la tierra. Entonces las plantas se regaban y crecían, era con este vapor de agua que subía de la tierra. O sea, que tendría que decir, este fue los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo que fuese en la tierra y toda del campo que naciese. Tendría que quitar ese antes, porque si no, ese antes está siendo un problema allí. Porque tendría que decir que naciese
Y tendría que Porque decir, dice antes que fuese la tierra, antes que fuese en la tierra, o sea, antes de que la tierra fuera formada, me parece a mí. ajá, antes que la tierra fuera formada o antes que la lluvia, porque los dos puntos que está dando aquí es porque no había hecho llover sobre la tierra. Ese es un punto. Y el segundo, porque no había hombre para que labrase la tierra. Esos son los dos puntos que hacen la partida de algo. O sea, que antes de que él hiciera llover, antes que él hiciera al hombre, había un vapor que subía de la tierra. ¿Alguien iba a decir algo más ahí? Yo pienso que antes de que él hiciera las plantas del campo, antes de eso, ya Había había un ese vapor. vapor sobre Sí. exacto, sobre la tierra. Sí, sí, exacto. Antes de eso había un vapor que regaba la tierra. Sí. Eso es Y con ese mismo vapor se regaron las plantas. Pero hizo llover también. Hermano pastor, Diga, a mí varón. me gustaría pensar de esta manera. Cuando el sol está demasiado fuerte y pega a la tierra por la tarde, se hace como agüitas. Cuando hay un sol así duro, fuerte, es que ahí tiene que ser tierra pura hasta que la tierra se parte. Ya ves que de tan seco que queda hasta la tierra se parte. Sí. No es de ahí es que salía el vapor. De la misma tierra salía el vapor. Me imagino que lo caliente que estaba. No había vegetación, no había agua, no había nada. Lo que había es un sol exacto. Sí, pero si el vapor regaba la tierra, no podría estar la tierra Rete quemado. rete quemada. ¿Por qué? Porque el vapor la mantenía húmeda. Pero si no había vegetación, no había nada. Exacto. Pero después, perdón. Bueno, dime. ahí tenés, la única manera es quitar la palabra antes. Exacto. No, mire, el problema de aquí está antes. Dice que antes que las plantas del campo naciesen, subía un vapor que mojaba la tierra. Ahí dice, antes de las plantas había un vapor. Amén. Antes de las plantas había un vapor que regaba la tierra. Ese es el ya problema. Después de las plantas fue que empezó a llover. Ahí fue que se formaban los ríos y todo. Esa palabrita, ese antes es el que nos da el problema si nosotros no tenemos cuidado a leerlo. Porque si solo nos vamos a leerlo así nomás, no da sentido. Pero si dice antes, entonces yo tengo que detenerme. ¿Qué pasó antes de esto? ¿Qué pasó antes de las plantas? ¿Qué pasó antes de la vegetación? ¿Qué sucedió? Que había un vapor que subía. Entonces, ¿y qué pasó después con ese vapor que subía? Si era un antes. Es porque después el Señor hizo llover, porque después el Señor hizo al hombre. Entonces es que crecieron las plantas y el Señor lo puso al hombre a que lo cuidara. Hermano Edgar, dime, ¿qué querías decirme? Yo lo único que quiero aportar es que todo esto nos demuestra que simplemente no hubo existencia y el hombre fue creado primero. Amén. Que es lo primordial que Amén. tenemos que tener en cuenta. Que las plantas, aunque haya dicho antes, nada de eso todo tiene su importancia, pero tenemos que señalar claramente que el hombre fue creado primero. Primero. Amén. Entonces, poniendo eso en un lado, vamos a ver por qué es tan importante. Vamos al capítulo 3. Versículo 16. Y versículo 20. Vamos a ver. Un valiente. Hermana Sandra, Dios le bendiga. Ok, hermana Rosa. Amén. Amén. El 16. 3:16. Amén. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Hasta el 20 o solamente 16 y 20? Solo el 16 y el 20. Ok, el 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era
madre de todos los vivientes. Amén. O sea, que tenemos todavía el problema del antes, ¿ok? Y que más o menos le tenemos ya una forma, ¿ok? Les queda el trabajo a ustedes, seguir investigando y darme a mí lo que investiguen, porque yo quiero saber más. Pero ahora vamos a buscar qué pasó aquí. Dice en el 3:16 de que a la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de tu preñez. Ahora dígame usted, cuando usted multiplica 0 por 0, ¿qué le da? Denme un segundo. Dígame. Cuando usted multiplica 0 por 0, ¿qué da? 0. 0. ¿Ok? Quiere O sea decir que a ese tiempo Eva no tenía dolores para dar a su hijo, dar a luz a sus hijos. Por eso digo, si era 0, que no tenía dolores, y el Señor le dice, multiplicaré tus dolores, entonces, ¿cómo va a multiplicar Pastor, 0 por 0? Si no tenía, yo no tenía. pienso cuando dice multiplicaré, es porque había. Ajá. Si tenía un dolor o poco Ya había dolor. dolor, ya. Sí había dolor, pero ahora lo multiplicó. Ahora son más Ajá. fuertes. Lo Wow. doble. Interesante. Interesante, porque el Señor se lo dice cuando están todavía en el Edén. ¿Habían visto eso? El Señor le dijo a Eva, cuando la castigó dentro del Edén, que le iba a multiplicar los dolores en sus preñeces. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces Eva ya había experimentado dolores de preñez. Dios bendiga a mi hermano Juan. ¿Qué me dicen de eso? La bendiga, siervo. Amén. Dígame, hermano Edgardo. Pastor, pero no necesariamente tiene que ser, ¿o sí? ¿No tiene que ser qué? El dolor. Si no, Sí. si no lo ha experimentado la experiencia de nacer un niño. Necesariamente no, ¿o sí? Porque Dígame usted, una hembra en la creación completa que no le dé dolor cuando pare. No, estamos hablando de una conversación específica que tiene Dios con ella. Exacto. Dios le está diciendo, pero no necesariamente ella, digo, conforme a lo que usted está explicando, yo digo, ella, entre la conversación que Dios tiene con ella, no necesariamente que ella haya tenido, haya dado a luz. Entonces, ¿qué con palabra dolor, tendría que haya experimentado, que haya experimentado el dolor, sino que le está diciendo cómo iban a ser las cosas debido a la consecuencia de lo que ella hizo. Amén. Ajá. Entonces, en vez de multiplicar, ¿qué palabra tenemos que usar? Hermana María. Yo entiendo, como dice el hermano, ella todavía no había tenido sus hijos. Ajá. O sea que yo me imagino que ella había experimentado otros tipos de dolores. Y entonces, basado a la consecuencia, pues entonces ella, el Señor le iba a multiplicar el dolor en la creación basándose en el pecado que ella cometió. Ajá. Ok. Pero que me imagino que no es que le iba a multiplicar los dolores de dar a luz. Es lo que dice Porque la ella palabra. todavía no había experimentado ese dolor. Eso no demuestra que haya dado a luz. Ajá. Porque el Señor le haya dicho que le va a multiplicar, no quiere decir que ella haya dado a luz anterior, porque la palabra no nos enseña tal cosa.
Bueno, la Perdón, palabra María. dice, multiplicaré los dolores en tus preñeces. Pastor, No le dice amén. el dolor de cabeza, no le dice el dolor no, le dice en tus preñeces. Dígame, Pero la hermana palabra Rosa, no. permítame. Sí, hermano Evodio. Hermano Evodio. En Génesis 1:28 les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Y eso todavía estaban en el Edén. Ajá. Todavía no habían sido votados. En Génesis 1:28. Amén. Amén. Y el Pero problema eso- está que no sabemos pero- cuánto tiempo ellos estuvieron en el Edén. Ese es otro Pero eso punto. está en el plan todavía. Sí, Porque pero eso recuérdate que incluye en el mientras plan. ellos estuvieron en el jardín de Edén, que el Señor le dio a Eva, no sabemos cuánto tiempo ellos estuvieron allí antes de pecar. No creo que ha sido una semana ni 2 meses. No sabemos verdaderamente. Y por otro lado, está el asunto que ellos fueron creados ya aptos para reproducirse. No fueron creados unos babies ni unos niños. Permíteme, hermano Edgardo. Hermana Yomaira. Amén, Dios le bendiga, gracias. Amén. Cuando me pongo a deleitarme en la palabra del Señor, viendo aquí, le dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Amén. Ahí yo siento que le está hablando de algo que ella conoce. No es algo desconocido, o sea, ya ella había tenido hijos y ya ella había tenido dolorcito. Podía haber sido bien leve, no tenía que ser nada que ella pues se sintiera, como él dice, multiplicaré a gran manera los dolores. Entonces él le está hablando de algo que ella verdaderamente conoce. Amén. Amén. Amén, amén. Hermano Ernesto. Ay, uno por los PRIs. hermano Edgar, primero tú levantaste la mano. Amén, pastor. A nosotros no, eso solamente son especulaciones, porque la palabra no nos dice eso. Amén. La palabra simplemente nos dice que si salimos de la palabra del Señor nos quedamos en vergüenza, primeramente. Segundo, que no es, eso solamente son especulaciones, imaginaciones nuestras, debido a que la palabra no relata ningún nacimiento de ella en la tierra. Amén. Amén. Vamos a ir ahí, vamos a ver. Hermana Sandra, ¿usted quería decirme algo? No. Hermano Manuel. Usando la lógica, como dicen, ya había dolores. Entonces es decir que lo multiplicamos. Eso es lo que pensamos, de como dice multiplicar. Porque si no, le podría decir, añadiré dolores en tus preñeces. O pondré dolores en tus preñeces. O tendrás dolor en tus preñeces. Una palabra que sea diferente a multiplicar. Y lo más grande que dice, multiplicaré en gran manera. ¿Ve? Entonces, hay un punto que esa palabrita como que nos está haciendo un poquito de cosquilla también. Hermano, ay, hermana pura, dígame. Lo que yo entiendo aquí por la palabra es que el Señor está dándole lo que planificó, lo que pensó, diferente a lo que pensaba de antes, de cuando Él los puso en la tierra. Porque pecaste, ya va a ser multiplicado los dolores de parto. Ellos iban a fructificar, ellos iban a procrear hijos, pero iba a ser menos el dolor. Es lo que entiendo de la palabra. Pero no es que tenían ya creación. Ok. Interesante ese punto. Amén. Hermano Juan. Hermano Juan Rodríguez. Amén, amén. Dios le bendiga, varón. Amén. Varón, también tenemos que analizar y irnos, ¿verdad? A los escritos principales, porque probablemente se le haya dado este nombre de esta forma. O sea, que la traducción que le dieron a esta forma.
multiplicaré los dolores, pero vámonos al hebreo, vámonos allá a ver el significado verdadero de que el Señor quiso decir aquí. Amén, amén. ¿Qué dice? Amén. No lo he buscado. Yo creí que ya lo tenía ahí. Dije, qué bueno. Amén. No, yo no lo tengo, no. Eso es lo que quiero decir, de que hay que irse allá primero a ver el significado de por qué se le puso ese nombre de multiplicar. Amén. Si es correcto, si se refería a eso, ¿entiendes? Amén. Permítame, hermana María. Dígame, hermano. Ay, se me fue tu nombre. Juan. Mire, yo. Permíteme. Evodio Rosa. Ok, hermano Evodio, dime. También dice, ahí hubo un cambio, por ejemplo. Ahí dice que ella, supongamos que ella tenía hijos, o por la palabra entendemos que tenía hijos porque multiplicó sus dolores. También hubo un cambio del hombre. El hombre plantaba, sembraba, pero sembraba sin tanto esfuerzo. El hombre sembraba, dice la palabra. Y después del castigo, ya la tierra no le iba a dar los mismos frutos que le daba antes. Hubo un cambio ahí en el hombre también. Amén. Amén. Hermano Efraín. Ahí veo con comentario al hermano Evodio, dice, en el que estamos leyendo del 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, puso allí el hombre formado. Y Jehová Dios hizo nacer la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Quiere decir que no trabajaba este hombre. Ya todo daban fruto. Y dice, también el árbol de vida en medio del huerto. Ahora, un comentario. Si hubiese sido que Adán y Eva tuviesen hijos antes de multiplicar el dolor, ¿a dónde estarían? Porque si la generación hasta parte de Cristo viene desde allí, quiere decir que hubiese nacido un hijo santo, hubiese nacido un hijo llamado ángel o arcángel, como se llamaran, porque están fuera del pecado. Amén. Creo yo, una opinión. Buen punto. Ahora, vamos a tomar en cuenta algo bien importante. ¿Ok? Uno de los puntos que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta es que la Biblia no habla de nadie que no sea que afecte el linaje de Jesucristo. Todo lo que la Biblia habla, desde Adán hasta Cristo, pasando por David y toda su genealogía, de ellos habla la Biblia. Porque ¿cuántos fueron los hijos que tuvo Adán? No fueron 3, no fueron 4. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. Y de ellos se repartieron mucho, comenzando se me fue el nombre del mayor. Jafet, comenzando con Jafet. ¿Ok? O sea, la Biblia se encaja más que todo en dejarnos saber la genealogía de Cristo. Que habían hijos en el Edén no fueron importantes para la genealogía de Cristo más que Caín y Abel, especialmente Set. ¿Por qué Caín y Abel? Porque ahí sucedió una demostración del pecado en que había caído el hombre. Pero Set es el que trae la genealogía que llega hasta Cristo. Por eso es que no encontramos que habla de mucha gente, sino que habla de gente específica. ¿Ok? Ese es uno de los puntos. Por otro lado, ¿ok? Vamos a poner en cuenta de que quizá lo que el hebreo, como dijo mi hermano, quiso decir es que otra palabra y ellos encontraron más acomodado el multiplicaré. ¿Ok? Y lo que el Señor quiso decir quizás es te pondré. Pero entonces viene un problema grande. Porque hasta aquí nos han dicho de que el primer hijo de Adán y Eva fue Caín. Hermana Sarai, dígame. Amén, pastor. Yo estoy mirando aquí en Génesis 3:20, donde dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. Entonces quiere decir que ya había vivientes, pero ¿quiénes eran esos? Ahora, Los porque me dice
¿Por qué me dice que ya habían vivientes? Ajá. ¿A quién se refiere cuando dice que ella era madre de todos los vivientes? Sí, pero ¿por qué usted me dice que ya habían vivientes en ese versículo? Porque dice que, porque aquí dice que le puso dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahí dice que ya era madre de todos O los sea, vivientes. que aquí la base está en la palabrita era. Ajá, que ya era, no ¿En dice qué que tiempo iba a está esa ser madre. palabra? Ajá. ¿Está en futuro o está en pasado? Esa palabrita está en pasado. Pasado. Y si dice pasado, era, ¿qué nos quiere decir entonces? Que ya habían vivientes de los cuales Eva era la madre. Dime, hermano Efraín. No, concerniente a lo que estamos hablando, si es que esa es la palabra multiplicar, si ya había existido o tuvieron hijos o no. Dice la palabra ahí que cuando está dando, ¿cómo se le llama ese? El pago del pecado, se puede decir así. Les está diciendo, en ese mismo momento, dice que sacó a Adán del Edén, pero no dice que también sacó a sus hijos que nacieron dentro del Edén. No dice eso tampoco. Si hubiese dado a luz, hubiese sacado toda la familia, no tan solo a Adán. Entonces quiere decir que no había ahí hijos, porque puso en medio del huerto una espada. Ahora, explícame esa palabrita que trajo mi hermana Sarai. Por cuanto Eva era madre de todos los vivientes. Porque a Adán también se le dio, le dijo para que pueda, ya ves que no había hombre quien labrase o algo de las plantas, eso. Sí. Una vez que ya se dio, también me imagino en la creación formó animales. Formó todo, son seres vivientes. Pero Son Eva seres no es la vivientes. madre, Eva no es la madre de los animales. No, pero en ese punto, entonces, es muy, es complicado. Hermano Edgar, porque hay que ver el escritor también. Hay que ver el escritor de qué manera lo está descifrando todo uno a la esto. vez. Uno a la vez. ¿Quién, yo? Permítame. Hermano Efraín estaba terminando, dígame. Perdón por el... Ok, amén. Hermano Edgar, dime. Pastor, ese era o esta no es no queremos nosotros forzar este idioma a nuestra cultura, a nuestros tiempos, o es un lenguaje incorporal, o tenemos que ir donde, como mencionó el hermano Juan, al verdadero hebreo para poderlo entender. Sí, definitivo. Definitivo. Vamos a ir por ahí. Hermana Irene, creo que me quería decir algo. Ok, sí. Yo creo que eso fue, siendo yo, un nombre que se le asignó a ella porque Eva significa madre de los vivientes, dadora de vida. Al ella ser dadora de vida, entonces yo pienso que se le puso así el nombre Eva. O sea, fue un nombre que se le puso a ella. O sea, que se le designó ese nombre a ella como madre de todos los vivientes porque ella era una dadora de vida. En hebreo su significado es así, madre de los vivientes. Pero eso no significa que porque se le haya dado ese nombre ya ella era madre, sino que se le designó ese nombre, Eva, como madre de los vivientes, de toda la vida. Déjeme decirle, porque yo tuve que tomar, porque yo no me voy a ir así nomás. Yo tengo que averiguar exactamente qué es lo que está pasando, porque como he dicho, yo estoy buscando la verdad y yo quiero saber la verdad y por eso es que tenemos que averiguar dentro de todo. Y yo me metí a buscar el verbo era en el hebreo también, así como busqué el verbo, la palabra multiplicar, busqué el verbo era y resulta que también ahí nos dice que es un gerundio y que significa pasado del verbo ser. ¿Ok? Y si es el verbo ser, le voy a leer, dice, el verbo ser del versículo 20, sección C, se encuentra en tiempo pasado, no está en futuro, ni es un gerundio
sería. Por lo tanto, y ya que no sabemos el tiempo que ellos estuvieron en Edén y que ya que Dios los creó en una edad reproductiva y que el mandato fue multiplicados, y si Adán tenía 130 años cuando nació Set, entonces sabemos que tuvieron hijos dentro del Edén. Porque el verbo está en pasado, no está en otro tiempo. Déjeme ver, hermana Yomairi, ¿tiene algo que decirme? No, eso fue de ahorita a mí. Ok, que vi la manita ahí también. Ok, hermana Saraí. No, pastor, siga. Amén, amén. Ok. Hermano Juan, ¿tiene algo que decirme? Amén, varón. Amén. Yo creo que nosotros queremos poner cosas donde no hay, varón, porque la teoría automáticamente de que si tenía hijo o no se cae con la que le explicó el hermano Efraín. Ajá. Porque te va a decir a mí entonces que en el Edén hay gente, hay hijos de Eva viviendo. Ajá, ok. Si Okay, cuando salieron del Edén, se supone que al sacarlo, el Señor puso ángeles con el para desempeñar ahí para que no vuelvan a entrar o no entre nadie. Y lo que salieron de ahí fue nada más Adán y Eva. Ajá. O sea, no podemos irnos fuera de la palabra. Definitivo. Definitivo. Y la palabra es solo lo que dice. Exacto. Él habla de, ella habla que sacó al hombre. Sacó al hombre, dice la palabra. ¿Ok? Ahora, recuérdate una cosa. Que de acuerdo a Génesis 5, el Señor llamó a Adán y a Eva. Llamó al hombre, ¿cómo lo llamó? A los dos los llamó Adán. O sea, que con un nombre, él reunió a los dos. Entonces, cuando dice hombre, puede ser que sea más de uno. Porque no sacó solo a Adán, sino que también sacó a Eva. ¿Ok? Entonces, eso nos da otro problema más. Estoy de acuerdo con lo que dice mi hermano Efraín. Estoy de acuerdo con lo que dice mi hermano Edgar, porque es bien difícil de poder agarrarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero el problema que encontramos esas dos palabras que por qué la Biblia las tiene ahí metidas. Y si nosotros le vamos a hacer caso a lo que la Biblia dice, entonces, como les dije al principio, tenemos que ir inclusive viendo las comas y los puntos para ver de qué está hablando. Porque eso es importante. Perdón, pastor. Dígame, hermana Irene. Pero que entonces dice que la mujer es una varona. Cuando dice hombre, también se refiere a la mujer. Exacto. Amén. Amén. Y entonces. Porque, pero recuérdese una cosa. Recuérdese una cosa. Que quien le dio el nombre de varona fue Adán. Quien le dio el nombre de Eva fue Adán. Pero el que le dio el nombre de Adán a los dos fue Dios. Dime, mi hermano Efraín. Entonces, pero la palabra dice, cuando se le hace el vestido a esos dos, no dice que sus hijos que tuvieron en Edén. Dice la palabra, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. No dice más de allí. Amén. ¿Dónde están los hijos? Amén. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esa palabra, sí. Pero yo tengo que encontrarle la solución al multiplicar y al era. Yo tengo que encontrarle una solución a esos dos. O lo escribieron mal o lo pusieron de extra. Y estamos hablando del Génesis. No estamos hablando del Nuevo Testamento. Ahora, otro detalle. En la parte de Génesis, cuando Dios le revela, me imagino que a Moisés para escribir Génesis, es una historia bastante larga. Oye. Porque si se cree que Génesis, que fue Moisés que le escribió, tuvo que ser Dios quien se lo revelara a Moisés para escribirlo. Ajá. Ahora, no sabemos en el punto de Moisés cómo fue que le escribió o el escritor quien las tradujo nuestra Biblia, cómo exactamente es. Ahí ya
Bueno. Es muchos años atrás que tenemos que regresar. Sí, pero recuérdate una cosa también, que incluyendo los libros del Mar Muerto que se encontraron en donde está el Génesis también escrito, se comparan y están relativamente lo mismo que los otros escritos que habían antes. O sea, que hay una recopilación. Lo que hacían los traductores es simplemente copiar lo que estaba ya escrito. Y ese es uno de los puntos hermosos de la Biblia, porque teniendo tantos años, habiendo tenido tantas dificultades en mantener, sigue siendo la misma Biblia que se vio al principio. ¿Ves? Eso es lo hermoso de la Biblia. Y entonces, seguimos con el mismo problema. ¿Ok? Ahora, yo no te voy a decir cuántos hijos hubieron en el Edén, pero yo sé que si Caín nació cuando Adán y Eva tenían 130 años, y que si Adán y Eva estuvieron en el Edén no sé cuánto tiempo, y que si ya habían sido hechos ya para reproducirse, porque ese fue el mandato, entonces entre creación y 130 años, tienen que haber habido más hijos. Tienen que haber habido más hijos, definitivo. Sí, había, porque a mí se me hace fácil pensar, no fácil, se me imagina que después de la creación, 130 años, no sé cuántos años tenía, ya eran adultos. Del año 1 nace un hijo. Después de que cayeron, nace uno. Al año 2 nace otro. Al año 3 nace otro. Imagínate estar criando 130 años, criando hijos, son 130 chamacos. Ajá. Ahora, eso me estás diciendo tú en la caída. Pero tú te das cuenta que entonces tú me estás tratando de decir de que la razón de la caída fue el sexo. Y eso no es así. No, eso no. Desde ahí entra. Bueno, dice ahí. ¿A dónde es que estamos? Ya voy, hermano. Y el hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y todo, el amor multiplicaré. Y dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñará. Desde ahí empieza. Porque Dios se le pone ese deseo para su marido. O sea que antes Eva no deseaba a Adán. Eso creo yo. Eso se me Pero imagina. entonces, ¿por qué los mandó que se multiplicasen? Es que yo ya sabía que iban a caer, hermano. Yo ya sabía Hermana que pura, dígame. Ay, alabado. Ya en hebreo yo lo busqué. Dígame. Multiplicaré, dice Rabat. Ajá. Multiplicado en el presente cuando Jehová le habló a Adán y a Eva. Ajá. Okay. Multiplicado, aumentar, que iba Ajá. a aumentar los dolores. Ajá. En números, los Ajá. dolores de parto. O sea Ajá. que ya había creación de Adán ya y había Eva. Nacimiento. Eso es lo que yo vi dentro de la palabra multiplicar. En hebreo. Está claro. No en castellano. En hebreo antiguo, porque no sé si la varón está leyendo en la línea de Blue Letter Bible, que esa es una de las que tienen la escritura más antigua que se puede buscar como base. Dígame, hermano Edgar. Pastor, simplemente, bien simple, una Ajá. pregunta simple, de conocimiento, una pregunta de conocimiento. Ajá. Simple. ¿Es saludable para nosotros indagar sobre esta palabra? O sea, Sí. sobre esta, ¿sí? Sí, ¿Es saludable? Es más, No es podemos, importante. ¿Sabe por qué es importante? Ajá. No podemos entrar en tierras movedizas o poder o poder ser engañado por el enemigo saliéndonos de la palabra del Señor. ¿Es saludable para nosotros? Mira lo que la palabra dice. Proverbios 25, creo que ya se me fue ahora mismo el número. Dice que gloria es para Dios esconder un asunto y honra para el rey el escudriñarlo. Y lo que Jesús nos mandó a nosotros fue escudriñar. Y el problema que nosotros tenemos, como dice la misma palabra, que por falta de conocimiento el pueblo perece.
Y por eso es que nosotros podemos llegar a caer en una falsa religión, o en una falsa teoría, en una falsa doctrina, porque no tenemos conocimiento de lo que está sucediendo. ¿A qué traigo esto? Está, por ejemplo, Alducín. No sé si ustedes saben quién es Alducín, un predicador chileno, que él dice... Mexicano es. Amén. Gracias, hermana. Él dice de que en la tierra había gente antes que Adán. Por lo mismo que estábamos leyendo la semana pasada, de que el Señor creó una creación antes que Adán, la creación preadámica. Ahora han salido unos que hablan de los reptilianos. ¿Qué es eso? Unos hombres que el Señor creó con forma de reptiles. ¿De dónde sacan todo eso? Y si nosotros no estamos preparados con la Biblia, cualquiera te mete una idea errónea de lo que la Biblia dice. Por eso es que es necesario que nosotros nos afiancemos. Y por otro lado, yo creo que lo que vienen aquí todos los lunes, porque creemos que podemos encontrar sabiduría dentro de la palabra. Ahora, recuérdese, lo vuelvo y lo repito, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero estudie la palabra para ver qué es lo que la palabra dice. Dime, hermano Efraín. Pastor, viéndolo de ese punto, a mí se me hace ya un misterio, porque ¿dónde están esos hijos? Ahora, si es así, que lo que están hablando, que hubo nacimiento en el Edén, ¿sería de ahí que sale Melquisedec? Porque nadie sabe su origen. No sale de ahí. Te lo voy a enseñar también más Puede ser que adelante. son ángeles, porque fueron engendrados antes del pecado, maybe son ángeles. ¿Perdón? No, tampoco. Porque recuérdese que los ángeles no tienen sexo y no pueden nacer. Tienen que haber sido creados. La creación angelical fue hecha antes de la creación adámica. Así que no, tampoco son ángeles. Pensar todo esto, yo sé que usted tiene un as bajo la manga, hermano. Yo sé que tiene usted la respuesta, está rompiendo la cabeza. Pero que eso es lo importante del estudio, de hacer de que le agarren el juguito para que vayan saboreándolo poco a poco, ¿verdad? Hermana Pura, ¿quería decirme algo? Yo estoy observando que hay que orar mucho, porque esto viene siendo bien fuerte. Esta clase es universidad bíblica. Ay, gloria a Dios por ello. Pastor, sí, permiso. Definitivo, hay que orar mucho por esto, sí. Dígame, hermana Irene. Yo necesito que usted me diga, pastor. Dígame. ¿Dónde en la palabra de Dios dice que los ángeles no tienen sexo? Juan, libro de Juan, no lo tengo ahora mismo en la mano, donde el Señor le dice a aquel que le preguntaron de quién será entonces esta mujer que tuvo los 7 hermanos los tuvo como compañeros, y él le dice de que seremos como los ángeles, que no te casan ni se dan en casamiento. ¿Y o eso sea, qué no tiene que ver con que tengan o no tienen sexo? ¿Qué tiene que ver esta palabra? Porque entonces ahí es donde nos está diciendo que no tienen necesidad de reproducirse. Pero el no hombre tiene necesidad no de reproducirse, sexo, no los ángeles. Pero es que no dice que no tiene sexo. Eso es lo que está, eso es lo que está dejando saber allí. Porque si no, entonces tendríamos que aceptar también donde dice de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Tendríamos que aceptar entonces también eso, que los ángeles se tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Y tendríamos que estar buscando todo ese punto. Pero vamos a tratar de llegar también a ese. Es otro punto que vamos a tener que estudiar. Lo voy a poner en mi lista para sacar un estudio de ello. Hermano Evodio. Ok, la palabra dice que los animales tenían su pareja y se estaban multiplicando en el Edén. Al ver a Adán solo, le hizo su pareja, porque los animales se multiplicaban y él estaba solo. ¿De qué que no se empezaron a multiplicar? Si los animales se multiplicaban, con la palabra dice, los bendijo y para que se multiplicaran. ¿Ve? Él estaba solo, él no podía. Los animales tenían el burrito, su burrita, la vaca, su vaquito, su toro, el toro, su torita,
¿Ve? Ay, santo. Y se multiplicaban. Y Adán no Ajá. se multiplicaba porque estaba solo. Y entonces fue que el Señor le hizo a Eva para que se multiplicara. Y eso todavía estaban en el Edén. Lo que Amén. pasa es que cuando salen personas, el Señor habla de las personas importantes en la Biblia. Amén. De las personas importantes en la Biblia. Por ejemplo, ahí había, en el tiempo de Noé había de millones y millones de personas. Y solo habla de Noé. No habla de su familia. No habla de la suegra de Noé. No habla de los tíos de Noé. Sin embargo, No habla de la mujer de Noé. Habla de Noé, sus hijos y su esposa. Y tampoco no especifica los nombres de las nueras. Entonces, la Biblia viene hablando de las personas importantes que dejaron enseñar en la Biblia, ¿verdad? Amén. Por eso no especifica si los hijos salieron. Al Adán, cuando Eva pecó, a ella no se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos hasta que Adán fue el que pecó. Amén. Y ahí fue que, y cuando Adán pecó, fue que fue maldecida la tierra y fue maldecido todo hasta que Adán pecó. Amén. Ahí fue. Entonces, por ejemplo, dice que también la descendencia de Jesús. En la Biblia dice que era Abel era el escogido, pero Abel murió. Por eso Set agarró el lugar de Abel. Pero sí se cortó la primera descendencia, que era Abel. Y al Abel morir, porque ahí el enemigo dijo, ya tumbé la descendencia real. Pero no, el Señor bendijo y le dio a Set. Y fue el segundo, escogió al segundo, ¿verdad? Y de ahí viene la descendencia. Ahí viene la descendencia de Set. Pero ahí dice que fue Abel el que escogió. Pero al morir Abel, Set fue el que escogió. Ahí viene la descendencia. Amén. Amén. Ahora, eso está fuera del Edén. Ahora yo les voy a dar una cartita que tengo escondida, como dice mi hermano Efraín. Amén. Léame, hermano Efraín, para su gozo. Dice en Romanos 5:12, ¿qué dice? Romanos 5:12. No lo tiene el hermano, yo lo tengo. Oh, ok, vaya. Ya lo tiene, sí. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aleluya. ¿Y ahora? Wow. O sea que porque Adán pecó, sí es que tuvieron hijos dentro de él, también el pecado entró a ellos. Por lo tanto, cuando dice que sacó al hombre, los tuvo que sacar a todos. ¡Wow! Pero lo que acabo de decir, pastor. Amén. Amén. Se nos acabó el tiempo porque ya pasamos media hora y todavía estamos peleando ahí donde está la mujer de Adán, de Caín, pero ya más o menos tenemos la idea. Amén. Pero entonces sí hubo hijos antes. Bueno, lo que yo entiendo en la Biblia dice que sí. Hermano Edgardo, última. De acuerdo a este versículo, Romano 5:12, podríamos decir, especulando. Y el pecado, y por el pecado la muerte, o sea que lo que habían existido anterior, murieron por causa del pecado. No. Recuérdate que ahí la muerte significa separación de la presencia de Dios. Amén. Amén. Adiós. Hermano Efraín, última. Quiere decir que los que nacieron en el huerto del Edén eran eternos.
Eran Eternos eternos carnalmente. si hubiesen comido del árbol de la vida. No. Si no hubiese pecado Adán, Si no hubiese pecado Adán, serían eternos. eran eternos. Todo el billete Muere que estuviera en la físicamente tierra cuando serían peca. eternos. Ay. Ay. Bueno, mi hermano, gracias por haber asistido. Estaré poniendo este video nuevamente en el internet para todos aquellos que lo quieran volver a oír y darle vuelta a lo que estamos hablando y sigan investigando, que hoy he aprendido mucho de Pastor, ustedes. Amén. Pastor, una pregunta. Dígame. Dios le bendiga. Amén, varón. Mire, por lo que yo entendí ahorita pero ya eso lo dijo el hermano Pablo, ¿verdad? Amén. El hermano Pablo es que dijo que escribió ese capítulo del... Amén. Que como lo que estamos haciendo nosotros ahorita, estudiando, ¿verdad? Yo creo que él no entendían esa parte y él explicaba, ¿verdad? Amén. Es lo que yo entendí ahora mismo. Amén. Ajá. Exacto. Y recuérdense que cuando Pablo hablaba, no hablaba del Nuevo Testamento, hablaba del Viejo Testamento, porque es lo que ellos tenían. El Nuevo Testamento vino después. Así que lo que le estaba diciendo es lo que había sucedido antes. Y por eso que trajo eso. Todos los hombres somos pecadores debido a uno solo, incluyendo, si es que hubieron, los que estaban allá en el Edén. Amén. Bueno, mi hermano, Amén. Gracias por su paciencia y gracias por haber estado en medio nuestro. Y pido al Señor que les bendiga y que podamos seguir adelante con esta clase. Todavía nos falta averiguar de dónde vino la mujer de Caín. Pero estamos en la línea. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Hermana María, ¿podría despedirnos de esta clase? Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre, le damos toda gloria, le damos toda honra a usted que es el único merecedor de ella, Señor. Le damos gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que se conectó en esta hora. Le damos gracias, Señor, por el instrumento que usted está utilizando, Padre, para darnos estas enseñanzas, Señor. Que sea usted llenándolo cada día más, Señor. Que sea usted llenándolo de su sabiduría, Padre. Que sea usted llenándonos de su inteligencia cada uno de nosotros, Padre, incluyéndolo a él, Señor, para poder comprender sabiamente, Padre, lo que usted plasmó, Padre, porque sabemos que esta palabra son hechas de hombre, pero inspirada por usted, mi Dios amado. Jesús. Que sea usted, Padre eterno, dándonos la inteligencia para nosotros poder comprender, Señor, y no tan solo comprenderla, sino hacerla nuestra, Padre, y ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Yo le doy gracias por cada uno de mis compañeros, Señor. Le damos gloria y honra a usted, que es el único merecedor de ella, Padre, y que sea usted ayudando